todos, un placer estar con ustedes. Como bien dijo el compañero, soy la doctora Laura Vega, estoy para servirles y conmigo se encuentra la ingeniera Carolina Garita, que es de salud ocupacional de la institución y tenemos a cargo toda la región Pacífico Norte del país relacionado con atención médica, atención de salud de la red de servicios de salud del INSS. Entonces, muy rapidito, porque yo sé que estamos como contratiempo, vamos a hablarles un poquito de qué es lo que hacemos, qué pasa cuando llega un paciente que es un programa de salud ocupacional referente a lo que es estrés térmico, lo que tenga relación con toda esta patología que estamos viendo tan interesante y un resumen muy rápido porque es tan grande, es un tema tan amplio que nos daría aquí, ¿verdad? Una vida. Entonces vamos a hablar como muy general de en qué es que consiste esto, ¿verdad? Entonces, por favor, me dicen cuando puedan ver la presentación. Listo, doctora. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Bueno, es muy importante, como les estaba comentando hace un ratito, ¿qué parte de esto tiene relación con el INSS? ¿Por qué el INSS está metido en esto? ¿Qué es lo que hace que la institución sea parte de una comisión interinstitucional de la región? Que por cierto, hago el paréntesis, somos miembros de esta comisión. Además de la que existe a nivel nacional, hay una comisión más local, interinstitucional, que es donde está la doctora Thais, que fue la que comentó ahora sobre ella, y nosotros somos los representantes de nuestra institución para esta comisión. Entonces, ¿por qué es que nosotros estamos ahí metidos? ¿Qué tiene que ver el INSS en todo esto? Bueno, como dijeron ya en otras exposiciones anteriores, muchas de estas personas están relacionadas con la exposición y con el tiempo de trabajo. Están relacionadas con factores de riesgo netamente laborales. Entonces es ahí donde el INSS entra y tiene que valorar cuáles de estos casos que nos llegan tienen un nexo epidemiológico, tiene un nexo causal que logre ligar, según lo que establece el Código de Trabajo, artículo 195, en donde se pueda establecer que hay lesiones que sean de tipo directas, inmediatas e indudables. Y es ahí donde el instituto entra, para poder hacer esta relación de causalidad, donde tiene que hacer este amarre, este enlace para poder abarcar este tipo de pacientes que se logra detectar y se logra comprobar que su etiología, que su enfermedad es a causa de alguna situación o de algún riesgo laboral, ¿verdad? Entonces, entre muchas de las cosas que hacemos en el instituto, una de esas es hacer programas para las empresas que se encuentran con cierto nivel de riesgo, ¿verdad? En donde entra mucho la agricultura, pero no solo la agricultura, sino también esas empresas en donde el empleado no necesariamente trabaja en el campo, sino que trabaja en la calle. Por dar un ejemplo, municipalidades, por dar un ejemplo, construcción, que en tiempos de verano, ¿verdad? Los calores de Guanacaste los abrazan y no necesariamente es en un campo, no necesariamente en una melonera o en un sembradío de caña, sino en una construcción tan cerca como el que anda en la calle viendo medidores, el que está en las vías públicas limpiando, etcétera, ¿verdad? Entonces, el objetivo de estos programas que nosotros tenemos es desarrollar junto con las empresas actividades que prevengan, que permitan controlar estos riesgos, ¿verdad? Para evitar la exposición a estrés térmico por calor. Vamos a ver, ¿cómo voy a adelantarme? Como les dije al inicio, tenemos muchas cosas que pueden afectar a un trabajador. Tenemos muchas cosas que pueden influir en que esta persona se enferme de una enfermedad renal, valga la redundancia. Pero hay muchas que no podemos hacer nada, que eso depende de cada persona. Pero hay otras que sí están ligadas directamente con lo laboral, como el tiempo de exposición
la exigencia física que ese trabajo requiere, la ropa que la persona utiliza para trabajar, las áreas de sombra, si existen o no, que todo eso igual lo vamos a ver en el transcurso de todo este foro y que ya también han mencionado, periodos de descanso, ¿verdad? Son factores a los que nosotros tenemos que llegarle, que son específicamente de su trabajo y que pueden ser modificables, que todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? También tenemos, como les dije, los otros factores que tal vez no son modificables, pero si los unimos a los laborales, tal vez podamos manejarlo y podamos jugar con eso, como son la temperatura del aire, la humedad, el calor radiante, los aspectos más personales que ya tienen que ver con su estado de salud, la aclimatación del lugar, de la persona, la condición física, el consumo de alcohol, la hidratación, etcétera, ¿verdad? Entonces, los voy a dejar un momentito con mi compañera Carolina, la ingeniera, para que ella les hable un poco respecto al programa que tenemos preventivo para estas empresas que se han detectado en la región. Y después yo les voy a comentar otro poquito de qué hacemos cuando ya el paciente nos ha llegado a la institución. Adelante, Carolina, por favor. Muchas gracias, doctora Vega. Voy a compartir un momentito acá. Tenemos un pequeño problema acá porque no puedo compartir. Creo que tenemos un problema con el audio. Se escucha un eco. Sí, es que aquí me dice cuando ya lo pueden ver bien, por favor. Se está viendo, pero vamos a ver qué tal el audio. Hola, buenas. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, se le escucha bien. Y ahora sí me escuchan, ok. Bueno, un gusto. Mi nombre es Carolina Garita. Yo represento la región Pacífico Norte aquí en lo que es apoyo a las empresas, principalmente, como decía la doctora Vega, valorando empresas que son prioritarias para nosotras, que son empresas que tienen necesidades, ¿verdad?, de apoyo en lo que son los programas preventivos, enfocados principalmente a la salud. Por ello nosotros como programas preventivos elegimos esas organizaciones, tal vez porque nos están ingresando casos, porque tal vez la empresa tiene un nivel de gestión, ¿verdad?, que va a requerir pues nuestro apoyo. Este programa que nosotros adicionalmente desarrollamos en la empresa conlleva a diferentes estrategias. Ay, perdón. Listo, ok. Ese programa consiste en diferentes estrategias o etapas, ¿verdad?, que desarrollamos en ella. Primero, por ejemplo, detectamos a la organización, hacemos un contacto inicial con el patrono para determinar pues cómo vienen manejando algunas herramientas en el tema de prevención, si han capacitado a los trabajadores, si adicionalmente se lleva un programa en cuanto a casos o accidentes, ¿verdad? Entonces hacemos toda una gestión para valorar pues cómo está la organización, qué necesidades tiene en cuanto al programa que nosotros podemos desarrollar, ¿verdad? En cuanto a lo que es el protocolo, en cuanto a si tienen áreas de sombra y descanso, en cuanto a si se realizan, por ejemplo, los exámenes o chequeos médicos, y principalmente si la organización tiene detectado a los trabajadores que están con exposición a estrés térmico por calor, que a veces sucede que la organización tal vez no sabe que tenía una actividad donde esa actividad debe cumplir pues con un reglamento principalmente, y más allá de un reglamento pues preocuparse por la salud de sus trabajadores porque conlleva un riesgo. Entonces que el patrono esté informado y sepa que tiene una actividad que conlleva un riesgo que principalmente puede generarle pues una afectación a la salud de sus trabajadores. Entonces esa primera etapa, eso es lo que nos permite pues identificar dentro de la organización. Como segunda etapa, elaboramos un plan de acción con la organización, dejamos un informe diagnóstico donde la organización pues esté informado en qué es lo que tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, si no tiene un protocolo, pues desarrollar el protocolo de la mano. Si no han implementado en sitio, por ejemplo, las áreas de sombra y descanso, si tal vez no han gestionado lo que son los exámenes o chequeos médicos para los trabajadores, entonces
vamos de la mano orientándolos para que la organización sepa pues qué hacer, cuál es el paso a paso de esto, ¿verdad? Entonces definimos, hacemos la definición de los riesgos. Bueno, estas son las actividades que tenemos, estas actividades conllevan a que tenemos que cumplir con el protocolo, qué nos dice el protocolo, entonces hacemos todo lo que es la parte de gestión, asesoría y capacitación para que el patrono esté informado pues qué es lo que tiene que ir desarrollando paso a paso, ¿verdad? Todo eso pues en la parte de, como les digo, gestión, lo que es la asesoría y la capacitación. Se llevan a cabo también mediciones o talleres de medición en sitio para determinar si esas actividades conllevan, aparte de ser una zona endémica, ¿verdad? A realmente una exposición a estrés térmico por calor. Entonces ya tenemos bases para determinar mediante una medición de TGVH, tal vez en sitio, si la organización en cuanto a esa actividad sí tiene exposición de sus trabajadores. Posterior a ese, el programa, la tercera etapa del programa conlleva lo que es un seguimiento. Este seguimiento permite la evaluación del primer diagnóstico para determinar, bueno, cómo dejamos la organización, si efectivamente cumplió con las acciones, con el protocolo, con lo que en un principio detectamos, ¿verdad?, que había que trabajar dentro de la organización. Entonces aquí definimos como dentro del programa, la primera etapa que les mencioné, que en el tema de asesoría, ¿verdad? Gestionamos con la organización aspectos de gestión preventiva en salud ocupacional. Saben hacer, por ejemplo, los trabajadores el reporte de un accidente, conllevan a la información a ellos en cuanto cuando se ocurre una situación de un golpe de calor, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo debo gestionarlo también como patrono, ¿verdad? Valoramos dentro de la asesoría el reglamento para la prevención y protección de personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor. Entonces, este reglamento lo valoramos con encargados de la organización, supervisores, representantes y junto con el patrono, esta primera etapa. Hablamos sobre los deberes y obligaciones de la persona empleadora y los colaboradores en cuanto al cumplimiento del reglamento, ¿verdad? La importancia del protocolo, qué conlleva el protocolo, los paso a paso del protocolo que nos solicita implementar dentro de la organización y principalmente valoramos lo que es la normativa de hidratación con el patrono para asegurar que las personas trabajadoras expuestas a la actividad que detectamos, ¿verdad?, se pueda cumplir en todo su cabalidad con todos los aspectos que conlleva a esta primera etapa. Dentro de la capacitación, ya enfocado a lo que son los trabajadores, que es otra segunda etapa, valoramos generalidades sobre estrés térmico y valoramos temas también para que los trabajadores conozcan sobre lo que son aspectos normativos en cuanto a salud ocupacional, en cuanto a cuáles son sus deberes y obligaciones también que tienen el ámbito de este reglamento, ¿verdad? Se habla y se conversa con ellos junto con un médico sobre los efectos a la salud. Acá los trabajadores tienen pues toda la libertad de consultar sobre efectos que ingieren en su salud, tanto hereditarios como efectos principalmente, por ejemplo, hipertensión, diabetes y otras afectaciones que a veces ellos desconocen su actividad. Por ejemplo, a veces uno les comunica a ellos, bueno, quién es diabético, quién es hipertenso, ¿verdad? Y muchas veces ni ellos mismos saben o conocen o no acuden a un centro médico. Y esto en su afectación dentro de su labor tiene un efecto bastante importante en su salud. Son más propensos a deshidratarse, son personas que pueden sufrir mucho más afectación durante su labor. Entonces, que ellos conozcan sobre esos efectos que conllevan a su salud, la ingesta de medicamentos, hábitos saludables, que son todos aquellos factores que es importante que los trabajadores conozcan con propiedad, ¿verdad? Entonces se les aclara cada uno de esos aspectos. Conlleva factores preventivos también, la importancia que utilice su equipo de protección, de que si el patrón le brinda la hidratación, se hidraten correctamente, ¿verdad? Y principalmente el último punto, que es qué hacer ante un evento, que muchas veces, a veces los trabajadores no conocen sobre estos aspectos y muchas veces cometen errores, por ejemplo, a la hora que tal vez uno de sus compañeros sufra alguna afectación, ¿verdad? Algún efecto, tal vez yo le di una pastilla porque se comenzó a sentir mal, entonces, ¿qué aspectos no debo realizar cuando un trabajador está sufriendo esas afectaciones o estos eventos asociados a lo que es el golpe de calor?
Aquí tenemos algunas actividades que nosotros realizamos, les mencioné en el sitio, ¿verdad? Lo que son capacitaciones, instrucciones, llevamos a cabo talleres, llevamos al médico a campo, ¿verdad? Con el fin de que ellos se puedan capacitar, tengan propiedad y consultar a un profesional, ¿verdad? Con respecto a los temas, realizamos mediciones, chequeos médicos e inspecciones a campo y verificación de que el patrono pues cumpla con todos estos aspectos generales, ¿verdad? Dentro de la capacitación, ¿verdad? Vemos un poco lo que son generalidades sobre estrés térmico, el significado de lo que es el estrés térmico, sobrecarga térmica, la importancia de la hidratación, áreas de sombra, aclimatación, ¿verdad? Muy importante para los trabajadores expuestos acá en la región. Determinamos factores de riesgo, lo que es la norma, los aspectos normativos, la ley 6727, conllevamos para que lleven y conozcan lo que es el reglamento también. Y elaboramos procedimientos también con la organización, según corresponda, por ejemplo, el protocolo de hidratación, sombra y descanso, y otros protocolos o procedimientos que la organización requiera. Llevamos a cabo lo que son, como mencioné, algunos factores de riesgos asociados a la salud, donde le damos a conocer a los trabajadores su participación en la importancia de este reglamento, la aplicación de lo que son los efectos de la salud y que ellos también sepan, pues, identificarlo y conocerlo y también preocuparse por su salud, generalidades sobre lo que es la enfermedad crónica renal no tradicional, ¿verdad? Y la determinación de relación entre, por ejemplo, químicos, que también es una afectación que a veces ellos desconocen dentro de la actividad, que también es un plus dentro de lo que nosotros pues trabajamos con las empresas y las organizaciones en sí trabajadoras, ¿verdad? Llevamos a cabo las medidas de prevención también dentro de las capacitaciones, el uso del equipo, la importancia y la necesidad de crear una cultura preventiva con los trabajadores, principalmente con el fin de no entorpecer pues sus actividades y pues que no se vayan afectados por esta condición. Los dejo con la doctora Vega, que nos viene a hablar un poco de cómo es ese manejo dentro del INS, ¿verdad? Con respecto a lo que son en sí los casos. Entonces, doctora, si me permite un momentito. Bueno, es que como estamos en el mismo lugar prácticamente, entonces para que disminuya ese sonido, ¿verdad? Tenemos que compartirla con, pero bueno, que dicho que Carito pudo avanzar. Entonces, resulta que cuando viene un paciente con alguna situación de salud por un golpe de calor, muchas veces se comete el error de pensar, es una insuficiencia renal, es lo primero que dice la gente, sin pensar que hay otros diagnósticos previos, como una deshidratación, un golpe de calor o cualquier otro, que puede ser un inicio de, pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, cuando hay un paciente que tiene una situación relacionada a estrés laboral por calor, el patrono le emite la hoja, la boleta o incluso lo puede hacer en línea para que nosotros lo podamos atender. Pero estos pacientes, por lo general, cuando tienen esta situación, el primer lugar a donde van es al hospital, a la caja del Seguro Social. Y es ahí donde reciben la primera atención. Algunos no, algunos sí vienen directamente para acá y vienen con sus boletas y con su solicitud de atención médica inmediata. Entonces se le da el tratamiento. ¿Qué sucede cuando viene un paciente que ya fue atendido en la caja del seguro? Por lo general, ahí ya vienen con el laboratorio. Entonces, el médico nuestro, cuando lo capta, valora ese laboratorio. Y entramos a estos 3 escenarios. Entra el paciente por primera vez, un paciente que viene estable clínicamente o con algún síntoma leve, que mareo, que náuseas, con alguna mialgia, con algún calambre, etcétera, ¿verdad? Y sus laboratorios están normales, ya sean los que trae de la caja, que le hicieron el día anterior o en la mañana, o los que nosotros le mandamos en el momento en caso de que no haya ido a ningún centro médico previo y que pasara directamente con nuestra institución. Ese caso es completamente conservador, se le da el tratamiento que corresponda según lo que esté, como estén los laboratorios y su clínica, y se le deja una cita de control. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente sí tiene clínica o con los laboratorios alterados? Cuando viene ya sea de la caja o con los laboratorios que nosotros les hacemos.
Cuando viene ese paciente que viene completamente inestable o que viene estable, pero que tiene un laboratorio en rojo, por así decir, entonces nosotros igual le volvemos a hacer los laboratorios, se le da atención a ese laboratorio, se verifica si estamos hablando de un caso agudo o crónico, en dependencia de su clínica relacionado con su laboratorio, y en caso de que sea una cronicidad, se tiene que valorar la posibilidad de referirlo a la caja, pero esto se hace en conjunto con nefrología, con la especialidad, para determinar si ese paciente en realidad no es a causa de su trabajo, porque muchas veces el paciente ya viene enfermo, como lo decía desde hace un rato la doctora Thais. Esos pacientes muchos vienen del extranjero, ya vienen enfermos o incluso nacionales que nunca han tenido un control y que están enfermos desde hace mucho tiempo, pero en su trabajo tienen crisis, se les agudiza la lesión. Entonces, esos casos se valoran en conjunto con un especialista y los que se determinan que son de tipo crónico se refieren a la caja y la caja continúa su atención. Ahora, ¿qué pasa si se determina que es agudo y que ese paciente no estaba enfermo antes? Pues continúa con nosotros. Nosotros nos dejamos el paciente, se le da una segunda valoración en donde se le estabiliza, como les repito, la clínica y se vuelven a repetir los laboratorios y continúa hasta que el paciente esté de alta y hasta que el paciente esté estable y queda en el expediente nuestro. Muchos de estos pacientes no llegan a tener insuficiencia renal, sino que solamente están teniendo un episodio de deshidratación, que fue lo que les dije al inicio. Entonces igual se le maneja de la misma forma como cualquier otro accidente laboral. Así como se ve una rodilla, así como se ve un hombro, así como se ve un golpe en un pie, de igual manera se le atiende. Llega el paciente con el aviso de accidente y se le da la atención y se le estabiliza y el caso continúa con nosotros. Entonces, todo paciente de primera vez o subsecuente que presente alguna alteración hidrolítica o con clínica de consideración debe de ser valorado siempre por nefrología, por el equipo nuestro, para determinar el manejo que se le va a dar en ese momento, el manejo STAT para estabilizar al paciente o el manejo subsecuente que vaya a tener, o en definitiva, referirlo para la caja. Eso es lo que nosotros hacemos cuando el paciente nos llega. Ya cuando el paciente es nuestro y se logra identificar la relación de causalidad según establece el Código de Trabajo, artículo 195, entonces ese paciente continúa el manejo con nosotros de por vida prácticamente, ¿verdad? Mientras eso involucra atención con especialista, tratamientos, si es necesaria la incapacidad, pues la incapacidad se le da y se le continúa viendo, como les repito, como cualquier otro evento laboral, como si fuera cualquier otro paciente que tenga su derecho por una situación de origen laboral. Es muy importante esta parte porque se han identificado que en las provincias tenemos, dependiendo de la actividad, como les dije también al inicio, una alta incidencia de esta situación y hemos identificado 10 empresas que están dirigidas en la agricultura, 5 de comercio, 4 de comercio, construcción, municipalidades, entre otras, ¿verdad? Y aquí les puse más o menos un esquemita de cuántas por región. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en la región Pacífico Norte? Porque resulta que a pesar de que allá en Cartago se dio un caso X, es un caso X. En cambio, en la región nuestra es tan común esta situación que tiene peso, tiene importancia a nivel nacional. Y además, porque, por ejemplo, cuando se logra detectar que una empresa del área metropolitana, aunque esté allá, la actividad es acá, es en la región Pacífico Norte. Entonces, tal vez la empresa X tiene su operativa, sus oficinas en San José Centro, pero los pacientes que nos están llegando son los que trabajan para esa misma empresa, pero que trabajan acá, que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción y que se desarrollan en esta zona. Entonces, por eso es que hemos decidido que esta presentación, que el día de hoy participara principalmente nosotras como representantes de esta zona, de esta región, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el momento. Eso sería de parte nuestra. Y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, estamos para servirles. Esto es un resumen muy compacto, porque en realidad, como les dije al inicio,
El tema es amplio, es mucho lo que se hace.